Hola, en este video vamos a ver el contador genérico sincrónico módulo M, o sea que es el primer ejemplo de un módulo diferente de una potencia de 2, con reset y habilitación siempre sincrónicos, y vamos a tener dos salidas, el estado y la cuenta terminal. Usamos siempre Library IEEE, el package Standard Logic 1164, el package Numeric Standard que necesitamos porque vamos a hacer operaciones aritméticas y porque hay una señal definida como unsigned. En la entidad, como es genérico, usamos generic, n, positive, y en este caso puse como valor 4 porque quiero hacer un ejemplo para el módulo 10, dado que es muy usual usar contadores llamados decimales de módulo 10 y necesitamos 4 bits para representar un contador de este módulo. En los ports tenemos, como es usual, el clock, el reset, también enable, y como salidas terminal count, que lo llamo TCO, y el estado de la cuenta, QO, que es Standard Logic Vector n-1 down to 0. En la parte declarativa de la arquitectura entre el is y el begin, por un lado está la constante m. A esa constante representa el módulo y le doy un valor, es integer, le doy un valor de 10 porque lo voy a probar entonces para un contador que es decimal. Le cambian acá este valor y ya se acomoda todo el diseño. Por supuesto que tienen que tener en cuenta que también n tenga la cantidad de bits adecuado, ¿no?, para el valor del módulo que pongan. Luego está la habitual señal que llamo auxiliar Q, que es de tipo unsigned y de la misma dimensión que la señal Q de salida. Luego del begin comenzamos con el cuerpo de la arquitectura. Tenemos el usual proceso que llamo contador, que es un proceso explícito que se dispara con la señal de clock. Es la única que está en la lista de sensibilidad por tratarse de un diseño secuencial sincrónico. Con if esperamos el primer flanco creciente de la señal de clock usando rising age aplicada a clock. Si llegó al flanco creciente, entonces otro if nos permite evaluar si la señal de reset está activa. Si esta señal está activa, o sea en 1, entonces la señal AUXQ adquiere su valor inicial, que el usual es que se comience por 0. Eso lo hacemos usando others, así se acomoda la cantidad de bits que hayamos definido. Luego, usando un condicional para el else, que es else if, evaluamos el valor de verdad de esta comparación, o sea, si n sub i está en 1, lo cual significa que el contador está habilitado. Si está habilitado, entonces se incrementa la señal auxiliar AUXQ. Luego agregamos un if que no teníamos en los ejemplos anteriores, porque antes, al ser los contadores potencias de 2, cuando se llegaba al valor máximo con todos los bits en 1, automáticamente pasaban a todos los bits en 0. En este caso, como el módulo no es potencia de 2, tenemos que detectar si se llegó al valor máximo de la cuenta. Por ejemplo, para ver un caso concreto, si estamos con un contador decimal que cuenta en 10 ciclos, el valor máximo de cuenta es 9, cuenta de 0 a 9. Entonces, este if tiene que analizar el valor de verdad de esta comparación, la señal AUXQ con el módulo -1. Si se produjo un true, o sea, esta expresión es verdadera, entonces AUXQ la tenemos que inicializar en 0 para que recomience la cuenta. Acá hay un detalle muy importante a tener en cuenta. Cuando en la sentencia anterior se incrementó el valor de AUXQ, en realidad
este valor nuevo no lo va a adquirir AUSQ hasta que no termine el proceso. Quiere decir que cuando en la sentencia del if siguiente se hace esta comparación, se la está haciendo con el AUSQ anterior, de la vez anterior que se corrió el proceso. Entonces, poniendo un ejemplo concreto, si AUSQ en el proceso anterior, o sea, cuando llegó el flanco creciente del clock anterior, estaba en 9, ahora con ese valor de AUSQ se hace, si está habilitado, se va a incrementar y teóricamente va a valer 10, pero va a valer 10 al terminar el proceso. Cuando se hace la comparación en este if, se está comparando el AUSQ del proceso anterior, que es 9, con el 9 del m-1. Entonces no importa que acá este valor fuera como resultado 10. Estamos comparando con el anterior. Entonces, si se dio el valor de verdad, como vimos, lo vamos a poner todo en 0. Y al terminar el proceso, AUSQ va a tener o el valor que le dio esta sentencia donde se incrementó, o si se había llegado al módulo, el valor 0 que le dio esta otra asignación. Al terminar el proceso, entonces nos encontramos con dos procesos que se van a cumplir en forma concurrente con el proceso explícito que acabamos de ver. Uno de ellos es una asignación simple, o sea, al port de salida QO le asignamos el valor de la señal auxiliar AUXQ, pero previamente tenemos que hacer un casteo a Standard Logic Vector, porque AUXQ era unsigned. Y luego tenemos la cuenta terminal que llamo TCO, que tiene una asignación que es condicional, un when else. Entonces, le asignamos un 1 cuando con when AUSQ es igual al módulo -1. En todos los demás casos le asignamos con el else un 0. Acá les puse como un comentario para recordarles algo que ya expliqué en un video anterior. O sea, se va a generar esta sentencia, en particular esta comparación AUSQ con m-1, va a generar un warning en la simulación con el model sim. El warning ese va a decir meta value y va a decir que está en el signo igual. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que sucede? m-1 es una constante que sabemos el valor, está dada acá, vale 10, menos 1, 9. La está comparando con AUSQ, y AUSQ, antes de que llegue un clock que sea un flanco creciente y que reset esté habilitada, cuando va a recibir entonces su valor inicial, antes de ese momento es undefinite, o sea, es una señal no inicializada. Por lo tanto, el simulador no puede hacer la comparación de una señal indefinida con una constante, no lo puede comparar. Nos avisa que decidió dar el valor de false a esta comparación. Entonces nosotros tenemos siempre que analizar los warnings y ver si estamos de acuerdo con lo que hizo en este caso el simulador. Al darle false quiere decir que no va a asignarle un 1 a la señal de terminal count, va a hacer el else y le va a asignar un 0, y eso es lo correcto, porque no estábamos cuando recién comenzamos, por supuesto que no se produjo un fin de cuenta. Pero siempre hay que tener en cuenta entonces los warnings. Vamos entonces a compilar y vamos a controlar los warnings del compilador. Recuerden que generalmente en todos los ejemplos que vimos, por no tener conectada la plaqueta, va a haber algunos warnings, que son 5 en total. Algunos son por eso, otros son por la licencia que tengo. Entonces los controlamos a ver si son los 5 usuales. Por lo menos vimos que son 5, el crítico y los 4 usuales. No tenemos que hacer nada con esos warnings, de manera que vamos a Tools, Netlist Viewers,
Technology Map Viewer Post Mapping. Ahora el circuito va a ser más extenso porque tenemos 4 flip-flop, así que vamos a View, Full Screen, y para verlo todo volvemos a View y Fit in Window. Ahí lo tenemos, bastante chiquito. Vamos a analizar en principio la señal de salida Terminal Count, que la tenemos acá. Fíjense que este pin de salida tiene la entrada negada y está producida esa señal por esta celda de lógica combinacional. Así que vamos a ver qué es esa celda con Display Content. Es una compuerta OR que va a generar un 0 a su salida, dado que esa señal de salida de la OR va a este pin cuya entrada está negada. Y sabemos que Terminal Count tiene que poner un 1 cuando terminó la cuenta. O sea que la OR tiene que poner un 0. Entonces, este bloquecito de lógica combinacional con esta compuerta OR, lo que está haciendo es detectando el famoso M-1, que para este caso concreto es el 9. Tenemos que comprobar que realmente detecte el 9. El 9 con 4 bits en binario es el 1001. Entonces, por ejemplo, acá tenemos Q0, que sale del primer flip-flop, o sea, el bit menos significativo. Para que detecte el 9, esta salida tiene que estar en 1. Y efectivamente, fíjense que esa salida de ese flip-flop va a la entrada que está con un negador. O sea que cuando ahí va a haber un 1, acá le va a poner un 0 a la OR, lo cual es correcto. La salida del segundo flip-flop, esta que va a ser la AUX Q1, fíjense que va a la entrada que está directamente a la OR, o sea que tiene que ser un 0, lo cual es correcto. De la misma manera, AUX Q2 esperamos que vaya a la otra entrada que está directa, sin negar, que es esta, porque también tiene que ser un 0. Efectivamente es AUX Q2. Y el bit más significativo, AUX Q3, tiene que estar negado, a la entrada negada. Entonces, confirmamos que está detectando el módulo -1, en este caso el 9. Aparte de ir esa señal al pin de salida, vemos que va a la lógica combinacional. ¿Por qué tiene que ir a la lógica combinacional para generar las entradas preparatorias de los flip-flop? Porque usamos la señal de detección de fin de cuenta para darles el valor inicial de 0 nuevamente a todas las salidas de los flip-flop. De manera que podemos ver cómo se usa esa señal con Display Content nuevamente en la celda lógica combinacional. Por ejemplo, esta. Entonces, resalto la señal, vemos que va a esta compuerta AND, de manera que ese 0 que se había generado fuerza un 0 a la salida de esta AND, de manera que vamos a tener un 0 en la entrada preparatoria de este flip-flop. Cuando llegue el clock, ese 0 va a estar en la salida Q. De la misma manera, vamos a ver que actúa con este otro flip-flop. Y también esa señal va a este flip-flop, el Q1, perdón, la marco en rojo así la ven bien. Fíjense que va nuevamente a la salida de esta AND. Así que estos tres flip-flop van a tener en el próximo flanco creciente de clock sus salidas en 0. ¿Por qué esta señal no va a la lógica combinacional del primer flip-flop? Bueno, el primer flip-flop, la AUX Q0, recuerden que como está detectando un 9, esa salida estaba en 1. Ese 1 se está realimentando y va a esta lógica combinacional. Entonces vamos a ver el contenido. A esa lógica combinacional le llega esa salida, pero negada. Quiere decir que la salida de la AND, si antes estaba en 1, porque en 1 fue la salida, ahora
va a estar en 0, de manera que no necesitaba este flip-flop forzar de otra manera el 0 para el próximo estado. Ya estaba generado por el diseño del circuito. Espero que les haya sido útil la explicación. Si es así, pueden poner me gusta, se los agradezco. Muchas gracias y los espero en el próximo video.